quiero meditar con ustedes acerca de este precioso tema, la potencia del Evangelio. La potencia del Evangelio. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios le añada su bendita palabra. Cuando definimos la palabra potencia, Pablo usa la palabra poder, del griego dínamo. La palabra potencia significa poder, dínamo, fuerza, fortaleza. Se aplica, por ejemplo, cuando nosotros esta palabra la entendemos mejor cuando lo usamos para referirnos al deporte. Cuando dos potencias mundiales se enfrentan, por ejemplo, en el fútbol, cuando se enfrenta, por ejemplo, Brasil, Alemania, Italia, entre otros, siempre se usa la palabra, son dos grandes potencias en el fútbol. ¿Por qué? Porque son buenos. Porque están equilibrados en todos los aspectos. Porque se van a dar al tú por tú y se dice, bueno, va a estar bueno el asunto porque los dos son potencias futbolísticas. En la economía se dice los Estados Unidos es una potencia. En las armas nucleares, varios países son una potencia, son grandes. El levantamiento de pesas en los deportes de fuerza, se dice, son de alto rendimiento. Tienen el poder suficiente, la potencia suficiente. En los carros se dice que en el motor reside su fuerza, su potencia. En el aspecto espiritual, el apóstol Pablo habla del Evangelio, de ese Evangelio glorioso de Jesucristo, con una convicción, una seguridad plena, con una fe de lo que el Evangelio ha sido para él en su vida. Tanto así que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, o sea, potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aplica o da una lista de para quiénes son el Evangelio. Al judío primeramente, al griego, y de ahí dice para todo aquel que cree. Y a través de su testimonio personal, de su experiencia con Dios, el apóstol Pablo describe lo que el Evangelio de Jesucristo es para él, de sus efectos, y lo que puede hacer con el hombre que acepta el glorioso Evangelio de Cristo. Y él da tres afirmaciones claras y contundentes de lo que el Evangelio es como potencia. Y la primera afirmación del apóstol Pablo es que el Evangelio es una potencia divina, o sea, de Dios. Dice, porque es poder de Dios. Él usa a Dios como el origen de esa potencia. Existen cosas que el hombre puede crear, puede hacer, como ejemplo, grandes edificios. En la construcción se dice, son grandes edificios. Qué preciosos están. Puede crear aeronaves
espaciales, bombas atómicas, grandes sistemas, pero en resumidas cuentas son cosas que pasan, son pasajeras, todos ellos con un tiempo determinado de vida, porque son creadas por hombres, son sistemas humanos. El Señor mismo dijo, los cielos y la tierra pasarán. Cuando habla de tierra, habla de todo lo que el hombre puede crear, que tienen un ciclo de vida. Pero mis palabras, dijo el Señor, mas mis palabras no pasarán. Y nos hacemos una pregunta. ¿Por qué el Evangelio es una potencia divina? Porque es originada por Dios mismo. El Evangelio fue creado por Dios con un propósito definido, un propósito eterno del Padre. El Evangelio no es producto de la mente del hombre. Ningún hombre ha podido crear algo que pueda salvar, algo que pueda regenerar y transformar la vida del hombre. El hombre nunca ha querido nada con Dios. Por lo tanto, no tiene el interés de crear algo para las cosas de Dios. Nuestros primeros padres cayeron de la gracia de Dios. Después de todo esto, el hombre ha necesitado de un Salvador, de alguien que lo ayude a estar cerca de Dios, un Goel, un Redentor que lo acerque a Dios. Pero esto el hombre no ha podido hacerlo por sí mismo, no ha podido hacerlo de manera personal, porque el Evangelio es un asunto de Dios. Solo Dios salva al hombre. El hombre ha intentado salvarse a sí mismo, creando algo que se llama religión. Hay más de 7,000 religiones en todo el planeta Tierra. Pero la religión no ha podido salvar al hombre. Y el hombre ha podido comprobar que la religión solo es eso. Religión. La religión no salva, no cambia, no regenera, no transforma la vida del hombre. Y aunque este quiera hacerlo por sí mismo, no puede. Que cuando se trata del hombre, en sus sistemas y métodos, solamente es emocionalismo, no produce nada en la vida del ser humano. Y el hombre solo ha creado cosas que solamente emocionan al hombre. Podemos ver en nuestro propio siglo XXI cómo el hombre ha creado algunos métodos humanistas, por ejemplo, la risa santa, caídas, vómitos, la danza, entre otros. Hay muchos más. Embriaguez espiritual y todas esas cosas. Pero que después de todo esto, el hombre no puede cambiar, porque el único que cambia nuestras vidas es Dios. El poder del Evangelio se manifestó y lo podemos ver claramente en un ejemplo en la vida de Pablo. Siendo un fariseo al 100%, un hombre religioso que sabía todo con respecto al Corán, estudió en los mejores colegios con uno de los mejores maestros llamado Gamaliel, pero que Pablo nunca había experimentado la salvación.
Porque la salvación para muchos solamente religión, métodos. Pero el poder del Evangelio, la palabra misma viva de Dios, la Biblia misma dice, un día el camino a Damasco, este Pablo, que había hecho tantas cosas malas en su vida, tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Tuvo ese encuentro glorioso con el Señor. Porque para que el Evangelio tenga un efecto en tu vida, tienes que reconocer a Jesucristo como tu Salvador. Y Pablo le dice, Señor, primero le dice, ¿quién eres? Segundo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Vemos la vida de un Pablo transformado para la gloria de Dios. Hermanos, nadie puede cambiar si no ha experimentado el poder de Dios en su vida. Nadie puede tener un cambio radical en su vida si no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Los métodos o sistemas son buenos, no se discute, no se niega, pero es poco lo que puede hacer con respecto al cambio del hombre, de la salvación del hombre. Solo el poder del Evangelio transforma. Solo el poder del Evangelio puede borrar nuestros pecados. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El poder del Evangelio, en su origen, para estar con nosotros, se manifestó en la vida y persona de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez alguno pregunte, ¿y dónde está eso en la Biblia? Isaías capítulo 6, versículo 8. Cuando leemos este pasaje, vemos a Dios platicando, haciendo una pregunta. ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Cuando leemos este pasaje, hermanos, podríamos pensar que Dios estaba hablando con el profeta Isaías, que el enviado era Isaías. Pero vemos que no es así. Vemos la respuesta de Dios que dice, heme aquí, envíame a mí. Aquí era el Señor Jesucristo el que estaba hablando y ofreciéndose para la salvación del hombre. Ofreciéndose para que el hombre pueda ser redimido de sus pecados. Y Él mismo dice, envíame a mí. Este es un pasaje, hermanos, de doble referencia, en el que Dios, en sus propósitos divinos, decide enviar el Evangelio a la tierra para la salvación del hombre. Y Jesucristo dice, heme aquí, envíame a mí. Era Él. Y vemos que en Gálatas capítulo 4, verso 4 dice la palabra de Dios, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir al hombre que estaba bajo la ley. Por eso nosotros damos gracias a Dios, hermanos. Jesucristo es el Evangelio, Jesucristo es la palabra, y el origen de todo esto es en la mente y propósito de Dios para nosotros. Bendecimos el nombre de Dios. Por eso Dios es bueno con nosotros. Por eso el Evangelio ha podido resistir los embates del enemigo. El Evangelio ha tenido muchísimos enemigos.
que han querido destruirlo y acabar con ellos, con el Evangelio. Pero ya tiene 2000 años que el Evangelio se viene predicando y el Evangelio sigue salvando vidas para la gloria de nuestro Dios, porque no es un asunto de hombres sino de Dios. Su origen radica en la mente y corazón mismo de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La segunda afirmación que encuentro a través del apóstol Pablo y de la palabra de Dios es que el Evangelio es una potencia salvadora para la gloria de nuestro Dios. El Evangelio salva. El Evangelio cambia vidas. El Evangelio es para salvación, aunque para muchos no significa nada. Para muchos el Evangelio solamente son cuentos, fábulas, historias, fanatismo, algo inventado por el hombre, que para muchos dicen no tienen nada que hacer, pero que si algo no ha podido la ciencia explicar, ni la ciencia médica puede decir cómo es que el hombre de la noche a la mañana tiene un cambio radical en su vida, cómo el hombre a través de la noche a la mañana sufre un cambio en su vida personal. Alabado sea el nombre del Señor, que de la noche a la mañana el hombre cambia. Veamos esto. En su afirmación el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. No se avergüenza. Qué testimonio más poderoso en la vida de un hombre. Pero esto solo lo puede decir un hombre que ha tenido un encuentro personal con Dios, un hombre que ha tenido un cambio radical en su vida, que siendo un hombre que no creía en Dios en cierta forma, Dios lo cambia. Pablo es cambiado y transformado de un hombre que negaba las cosas de Dios, que perseguía y mataba a los cristianos, los encerraba en la cárcel, los azotaba, a tal grado de que él creía que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando el apóstol Pablo cambia, hermanos, él puede decir en su experiencia personal, porque esto solamente lo pueden decir los que son salvos para la gloria de nuestro Dios, los que han tenido la experiencia de la salvación. La experiencia, hermanos, de la salvación no es religión, porque religión no salva. Puedes ser religioso toda tu vida y no puedes cambiar, sigues en lo mismo. Pero Pablo puede decir como experiencia: porque no me avergüenzo. Lo que quiere decir que antes tenía miedo de las cosas de Dios, tenía pena, como sucede con muchos de nosotros en nuestros tiempos. Cuando a veces nos preguntan: ¿tú eres cristiano? ¿Eres seguidor de Jesucristo? ¿Ya te convertiste en un aleluya de esos que gritan mucho? Muchos dicen no, niegan el poder de Dios en su vida, porque la salvación produce en nosotros convicción. La salvación produce en nosotros fe, produce en nosotros experiencias que nos llevan al conocimiento de la palabra de Dios. Y podemos decir en toda la extensión de la palabra que Dios es todo para nosotros en nuestras vidas. Y nos preguntamos: ¿qué había pasado en la vida del apóstol Pablo? ¿Por qué ahora puede decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios? No cualquiera puede decir esto. Solo un verdadero cristiano. No cualquiera puede decir: porque
y el morir es ganancia. No cualquiera puede decir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero Pablo ya era un hombre salvo para la gloria de Dios. Por eso en su segunda afirmación puede decir que el Evangelio es una potencia. O sea, tiene poder para salvar. Y ese poder es para nosotros hasta el día de hoy, para la gloria del Señor. El poder del Evangelio tiene todo poder para salvarnos, porque produce salvación en nuestras vidas, nos hace nuevas criaturas. En sus efectos la salvación produce o genera fe en nuestras vidas. Alcanzamos la vida eterna. Regenera nuestra condición como pecadores que éramos antes. Nos libra del castigo del pecado. Juan 8:34. Antes de venir a Cristo, antes de conocer el glorioso Evangelio de Dios, el hombre siempre ha sido esclavo del pecado. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte física y muerte espiritual. Porque el hombre es una fábrica de pecado. Desde que el hombre pecó, el hombre siempre ha sido una fábrica de pecado. No sabe hacer más que pecar. Son pocos los que aceptan el Evangelio de Cristo. Son pocos los que se rinden a los pies del Señor y entregan su vida a Dios. Mas la palabra sigue diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, desafortunadamente cuando nuestros primeros padres pecaron, hablo de Adán y de Eva, todos los seres humanos nacen bajo la ley del pecado. Romanos 3:23. Que dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Escuche bien lo que la palabra dice, todos pecaron. Está hablando de que no hay un solo hombre en la tierra que pueda decir, yo soy salvo, o pueda crear un sistema de salvación. Ni el hombre más rico, ni el hombre más sabio, ni el que conoce de tantas cosas puede decir, yo voy a hacer esto. Se pueden crear tantas cosas por el hombre, pero hasta hoy no se ha creado algo que pueda salvar al hombre. Porque solo Jesucristo salva, solo Jesucristo sana, y solo Jesucristo viene por nosotros para la gloria de nuestro Dios. Alabamos su nombre. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero qué hermoso es, qué precioso es la palabra de nuestro Dios. Que cuando llegamos al conocimiento de la bendita palabra de Dios, de ese evangelio glorioso de nuestro Dios, Dios toma el control de nuestras vidas. Dios toma el control de nuestros sentidos, de nuestra voluntad, de lo que hacemos. Dios bendice todo lo que hacemos. Ese glorioso evangelio de Jesucristo, mis amados hermanos, cambia las vidas, nos transforma para la gloria del Señor. Cambiamos por completo. Lo que la Biblia llama al nuevo conocimiento de Dios, al nuevo nacimiento. Y no lo podemos explicar. A veces ni nosotros lo entendemos. Que de un día para otro, en sus efectos, vemos que nuestra vida radicalmente cambia. El borracho deja de tomar. El drogadicto deja de drogarse.
El mujeriego deja de andar con mujeres, se vuelve honesto, aprende a servir a Dios. Hay un cambio en su vida, porque la salvación, hermanos, ha llegado a su vida. Y con la obra y el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros podemos decir que gracias a Dios ya soy diferente, ya soy salvo. Y cuando el Espíritu de Dios toma nuestras vidas, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Podemos vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Podemos servir a Cristo sin temor ni temblor. Ya no le tenemos miedo al enemigo. Ya no le damos cabida al diablo, porque nuestra mente y corazón son de Jesucristo. Porque hemos reconocido que el poder del Evangelio es para todos nosotros. Tiene poder para salvarnos y transformarnos. Y somos libres del dominio de Satanás. Una tercera afirmación del apóstol Pablo del por qué el Evangelio es potencia de Dios. Es porque el Evangelio es una potencia universal. Amén. Dice, a todo aquel que cree. El Evangelio de Jesucristo, mis amados hermanos, tiene muchos beneficios, tiene muchas ventajas. Es para todos aquellos que creen en Dios. No es exclusivo. Es para ricos. Es para pobres. ¿Qué pasaría si el Evangelio únicamente fuera para ricos, para sabios, para letrados, para filósofos, solo para los grandes hombres? ¿En qué lugar quedaría el pobre? ¿Dónde quedaría el pobre? Sin Dios y sin esperanza. Por eso el Evangelio, mis amados hermanos, es una potencia universal, porque es para todo aquel que cree en Jesucristo. Es para el pobre, el ignorante, el sabio. Pablo no entendía esto. Al principio él pensó que era solamente para el pueblo de Israel. Pero cuando Dios extiende su misericordia y su gracia hacia los demás, Pablo pudo entender esto. Y pone en la lista primeramente a los judíos, después a los griegos, a los gentiles, que es lo mismo. Y después dice, y para todo aquel que cree en Él. El único requisito, hermanos, para ser salvos, para que esa potencia del Evangelio llegue a tu vida, es que tú aceptes a Jesús como tu Salvador personal, que creas en su palabra, en su Evangelio, en esa doctrina gloriosa que está escrita en su bendita palabra. No en doctrinas humanistas o filosofías de hombres que hablan bonito. Hay hombres que hablan muy bonito, tienen una elocuencia que convencen, pero eso no es el Evangelio que Dios quiere para nosotros, sino un Evangelio de poder, un Evangelio que sea para salvación, un Evangelio que sea universal. Por eso el Evangelio es para todos, no hace distinción de personas, no es exclusivo, sino que es para todo aquel que cree. Mis amados hermanos, damos gracias a Dios, porque hasta hoy Dios ha sido con nosotros, y su palabra ya tiene 2000 años que se viene predicando.
Y esa palabra tiene el poder para seguir salvando la vida de los hombres y mujeres que acepten a Jesucristo. Seas rico, seas pobre, seas ignorante o sabio, blanco o moreno. Lo que cuenta aquí es tu corazón para con Dios. Amigo, hermano, en esta tarde que me escuchas, Jesucristo te está hablando a través de su palabra. En esta hora solo quiero que comprendas que Dios te ama y que te habla a través de su palabra y de su evangelio. No importa dónde te encuentres en esta hora y la situación por la que estés pasando, Dios está contigo para ayudarte y para bendecirte. Solo tienes que hacer esta pequeña oración con nosotros y decirle: Señor, yo te necesito. Tú eres mi Salvador personal. Tú eres mi vida misma, Señor. Reconozco que te he fallado, que he pecado muchas veces contra ti, pero aquí estoy, Señor, para decirte gracias. Te suplico que perdones mis pecados en esta hora. Te recibo y te acepto como mi Salvador personal. ¿Quieres decírselo en esta hora? Solamente inclina tu rostro y dile: Señor, yo sé que tú eres bueno, que tu evangelio viene de ti, que ese evangelio glorioso salva vidas y es para todo aquel que cree en ti. Inclina su rostro en esta hora y vamos a darle gracias a Dios. Amigo, tú que estás en tu casa, en tu hogar, y escuchas este mensaje, no lo hagas a un lado, no lo metas en el closet, no lo escondas, compártelo con otros. Es para todo aquel que cree en Jesucristo.